Hola compañeros, bienvenidos al canal de Gufilab. Hoy vamos a hablar de la best practices en la configuración de un controlador de Cisco. ¡Comenzamos! Como os comentaba, vamos a hablar sobre la best practices a la hora de configurar controladores wireless de Cisco. En mi opinión, este es un tema muy interesante, ya que nos permite mejorar el rendimiento de nuestros controladores de manera bastante sencilla, para lo cual dispondremos de dos recursos que considero que como mínimo deberíamos tener en cuenta. El primero sería la guía de configuración de las best practices del fabricante, ¿de acuerdo? En la cual se nos explica de manera bastante sencilla y por sus menús cuáles son los comandos que deberíamos introducir o qué consideraciones debemos tener en cuenta para mejorar el rendimiento de nuestro controlador. En mi opinión, de obligadísima lectura. Por otro lado, en el menú Home, en la subpestaña de Best Practices, tenemos una opción en el controller en el cual se nos permite ver de manera sencilla si estamos cumpliendo con las buenas prácticas del fabricante, en qué opciones lo estamos haciendo y en cuáles no, y las que no lo estamos haciendo, pulsando el botón más a la izquierda de la opción, nos aparece una pequeña descripción de lo que recomiendan, un botón para poder corregirlo y un enlace en el cual se nos abre un pop-up y nos explican de manera sencilla, pues en este caso, en qué consiste lo que tenemos que hacer, qué se considera compliant y qué no se considera compliant y el comando para poder realizarlo. Creo que es una ayuda bastante interesante. Si realizáramos todo esto, pues siguiendo o bien la guía o bien esto, nos llevaría o nos saldría un vídeo bastante grande. Entonces, lo que voy a hacer es mostraros lo que yo configuro como mínimo cuando instalo un controlador Wi-Fi de Cisco. Ajustar hora del sistema. Ok, una vez que hemos instalado nuestro controlador, lo primero que hago siempre es ponerlo en hora, porque es importantísimo, sobre todo a la hora de establecer los túneles CAWAP entre puntos de acceso y controlador. Por tanto, me voy al submenú de Advanced y vamos a la interfaz de toda la vida del controlador y para ponerlo en hora, primero nos vamos a Commands Set Time. En Set Time, lo primero que tenemos que hacer es definir la zona horaria en la que estamos. En nuestro caso, como estamos en Madrid, estamos en GMT más 1. Definimos GMT más 1, pulsamos Set Time Zone y ajustamos la hora. Si la hora no fuera correcta, en este caso sí lo es, pero si no fuera correcta, lo modificaríamos aquí y pulsaríamos Set Date and Time, ¿vale? Una vez que tenemos esto, nos vamos a la pestaña de controller si tuviéramos un NTP en nuestra red y lo configuramos. En nuestro caso, si lo tenemos, lo vamos a dar de alta. NTP Server, el pooling en principio 600 segundos me parece bastante agresivo, con lo cual yo lo suelo poner en 3600. Le doy nuevo y añadimos nuestro servidor de tiempo. ¿De acuerdo? Aplicar. Como no guardé, no me ha guardado esto. Aplico. Y en principio ya lo tendría. Comprobamos con el comando showtime y efectivamente está en hora y está sincronizado con nuestra fuente de tiempo. Esta parte ya estaría hecha. Configuración general. Seguimos. Configuración en general, nos vamos a la pestaña de controller general. Aquí vamos a realizar un par de cambios. Por un lado, cambiamos a Enable la opción Fast SSID Change para que los dispositivos Apple puedan cambiar de SSID sin ningún tipo de problema y en caso de que tuviéramos más de un controlador, tenemos que habilitar, bueno, en este caso el Mobility Group, meteríamos al otro controlador en el Mobility Group y esto es una opción que veremos en un vídeo a posteriori con respecto a Anchor, Controller y demás. Y sí que hago siempre es activar la opción de Multicast Messaging, sobre todo para optimizar la información entre controladores. Pongo la IP, aplico y ya lo tendría. Configuración de radios. Bueno, ahora vendría la parte de la configuración de radio, para la cual nos vamos al menú Wireless, su menú en este caso Access Point. Si os fijáis, aquí ya tenemos registrado un punto de acceso. Aquí podemos ver sus características a nivel de radio A, es decir, la de 5 GB, ¿de acuerdo? Y BGN para radio de 2,4 GB.
Si os fijáis, en ambos casos estaba en Admin Status Enable, pero Cleaner estando en Enable, ¿vale? El Operating Status es Down, ¿vale? Porque no lo tenemos todavía activo. Es una parte de la configuración que veremos a posteriori. Para cambiar la parte de la configuración de radio, nos vamos al menú 802.11a NAC para cambiar la configuración en la red 5 GB. Primero nos vamos a Network y deshabilitamos la radio para que podamos realizar todos los cambios sin que nos lo vuelva a solicitar, ¿de acuerdo? Y después modificamos las velocidades. En principio, yo siempre deshabilito las velocidades más bajas, aunque esto siempre va en función del despliegue que vayamos a realizar, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que deshabilitar velocidades más bajas nos permiten celdas más pequeñas con velocidades mucho más altas, menores interferencias, un rendimiento mayor. Por tanto, como mínimo, yo siempre lo dejo con esta configuración, 12 megabits en mandatory, soporte el resto. Bueno, 24 también lo puedo permitir, ¿vale? Una vez que lo tengo, dejando la radio deshabilitada, le voy a dar a Apply. Siguiente parte, DCA. En DCA vamos a cambiar el channel width. Yo por defecto lo suelo poner en best, que decida el controller qué ancho vamos a utilizar de canales, es decir, de cuántos canales vamos a acoplar, si van a ser 1, 2, 4 u 8, ¿de acuerdo? En este caso lo dejo en best y que decida él. Por otro lado, modifico y en este caso desclico los canales 120, 124 y 128 del Extended Uni 2 porque estos canales son susceptibles de interferencias por radares meteorológicos. Por tanto, es interesante sacarlo de la lista de canales que pueda asignar nuestro controlador a nuestro punto de acceso. La parte del Event Driven, en principio no la voy a activar ahora porque eso vendrá en la configuración de Cleaner que explicaremos posteriormente. Aplico como antes, ¿de acuerdo? Nos quedaría la parte de DFS, en la cual activo Channel Quiet Mode. Y por último, verificamos que las velocidades en High Throughput están todas activas. En nuestro caso, con 4 Spatial Streams, si os fijáis, lo tenemos deshabilitado. Lo dejo así, entre otras cosas, porque no tengo ninguna AP y no lo vamos a tener que tenga 4 Spatial Streams, con lo cual no tiene sentido habilitar estas velocidades, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengo, le doy a aplicar y ya está. Y entonces hacemos lo mismo con la radio de 2,4 GB. Nos vamos a Network. Dentro de Network, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar la radio de 2,4 GB y a partir de aquí modificamos las velocidades. Yo siempre por defecto deshabilito hasta 11 megabits dejando esta en mandatory para dar soporte a los dispositivos 802.11b. Si no quisiera que los dispositivos 802.11b se conecten, entonces procedo a cambiar la velocidad a Disable y pongo 12 megas en mandatory, ¿de acuerdo? En nuestro caso vamos a darle soporte a los dispositivos 802.11b, por tanto lo dejo como estaba, ¿vale? Mandatory, aplico, ¿de acuerdo? Y nos iríamos a DCA. En DCA simplemente verificamos que los canales que nos aparecen en la lista son los que queremos utilizar en nuestra asignación dinámica y que Event Driven por ahora está deshabilitado, como os he comentado, para 811A y que lo habilitaremos cuando llegue el momento de Cleaner, ¿vale? Por último, comprobamos en High Throughput que tenemos todas las velocidades habilitadas y eso es así. Aplicamos y esta parte también ya la tendríamos. Cleaner. Ok, una vez configuradas las radios, nos queda habilitar Cleaner. Cleaner es una tecnología propietaria de Cisco que lo que permite es analizar en tiempo real el espectro radio. Actualmente, casi todos los puntos de acceso de Cisco soportan esta tecnología. Para habilitarla, nos vamos dentro de cada radio al submenú de Cleaner y pulsamos sobre Cleaner. En este momento ya estaría activo. A partir de aquí podemos configurar otra serie de valores, como por ejemplo las interferencias que ignoramos o las que vamos a detectar dentro del abanico que tenemos de detección, los umbrales para el envío de traps y para qué tipo de interferencias vamos o no vamos a enviar traps. Por último, si os fijáis, tenemos la opción de Event Driven y la tenemos deshabilitada porque no la habíamos habilitado previamente. Event Driven lo que permite es invocar un cambio de canal o de potencias en caso de detección de una interferencia a través de Cleaner, ¿de acuerdo? Así que una vez que tenemos todo esto configurado, pulsamos aplicar y nos vamos a habilitar Event Driven. Por tanto, nos vamos al menú de DCA. Dentro de DCA
pulsamos en RRM, Sensitive y aseguramos que Rogue Contribution esté en Enable. Una vez que lo tenemos, pulsamos Aplicar y por último nos vamos a Network y activamos nuestra radio. Una vez que tenemos esto, la radio automáticamente se habilita. Hacemos la misma operación en nuestra radio de 5 GB. Nos vamos al submenú de Cleaner, habilitamos Cleaner y le damos a aplicar. Por otro lado nos vamos a CCA, dentro de CCA nos vamos a EDRRM, nos aseguramos que esté esto activo y aplicamos. Y por último nos vamos a habilitar la radio de 5 GB. Aplicamos y ya estaría. Una vez hecho esto, podemos ir a comprobar si realmente está activo o no está activo en el menú Access Point, submenú radios, y vemos la radio, cada tipo de radio, la de 5 GB o la 2,4. Empezamos con la de 2,4 y si os fijáis aparece Admin Status Enable, ¿vale? Operational en App, y Cleaner está en Admin Status también en Enable y Cleaner Operational Status App, con lo cual quiere decir que está correctamente configurado, ¿vale? Radio de 5 GB. Si os fijáis, también está en Admin Status Enable, Operational Status App, y lo mismo para la parte de Cleaner. Por tanto, también estaría funcionando. Client Link. Y ahora iríamos con Client Link. Client Link como tal no aparecerá ni en las Best Practices ni en nuestro menú de nuestro controlador para poder activarlo, ¿de acuerdo? Client Link es una tecnología también propietaria de Cisco que lo que permite, mediante técnicas de beamforming, permite optimizar el enlace entre el punto de acceso y los clientes, ¿de acuerdo? Anteriormente esa opción era configurable directamente desde el submenú Network dentro de cada radio, estaba por aquí, pero desde la versión 7.0 esa opción ha desaparecido. Aunque parezca increíble, esta opción está deshabilitada por defecto, con lo cual en el truco del día os vamos a explicar cómo hacer para habilitarla. Bueno, pues ya estamos en la consola de nuestro controlador y vamos a comprobar que efectivamente está deshabilitado. Lo vamos a mirar en la radio de 2,4 GB, para lo cual hacemos un show 802.11b. Pulsamos varias veces y nos aparecerá por aquí una opción que se denomina Legacy TX Beamforming Settings. Si os fijáis, aparece en Disable. Muy bien. Bueno, pues nosotros procederemos a la activación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar la radio de 2,4 GB. Con lo cual hacemos un config 802.11 Disable Network. Los comandos os los dejaré en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Le decimos que sí, obviamente tiramos la radio, con lo cual si hubiera algún mes conectado por 2,4 GB se perdería, ¿vale? Sería config 802.11b. Os aparece comando beamforming global enable. Ya estaría habilitado y ahora levantamos la radio, que sería config 802.11b enable network. Y ya lo tendríamos. Comprobamos que efectivamente está. Y si os fijáis, Legacy TX Beamforming ya aparecería como Enable. Realizamos la misma operación con la radio de 5 GB. Deshabilitamos primero. Yes. Habilitamos Client Link y habilitamos la radio. Y por último, comprobamos que efectivamente está activo. Buscamos Legacy Beamforming Settings, efectivamente aparece como Enable, por tanto estaría activo. Y ya lo tendríamos hecho. Valores básicos de SSID. Y por último, vamos a hablar sobre las best practices a la hora de configurar o de crear un SSID.
En este caso, la configuración podría cambiar en función del tipo de servicio que vaya a correr por ese SSID, ¿vale? Nosotros vamos a hablar en caso de que el SSID sea un SSID convencional de datos, para lo cual nos vamos a la pestaña de Where is LAN, crear, go, y creamos nuestro SSID. Creamos con este profile name y con este nombre de SSID, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la pestaña de general. En general tenemos varias cosas que podemos definir. Por un lado, podemos en status habilitamos el SSID aquí. En interface group definimos a qué interfaz vamos a mapear el tráfico del SSID. Ojo, esto es importantísimo, ¿vale? No se debe mapear nunca a la interfaz de management, porque es una brecha de seguridad. Meteríamos a nuestros usuarios directamente en el interfaz de gestión o la subred de la interfaz de gestión con los problemas que ello nos podría conllevar, ¿de acuerdo? Y en broadcast de SSID habilitamos o deshabilitamos. En nuestro caso, a mí me gusta normalmente dejarlo habilitado. Security. Bueno, podemos definir el tipo de célula que vamos a utilizar y el tipo de gestión de key que vamos a utilizar. En este caso en concreto, nosotros para nuestra prueba vamos a utilizar una passphrase que definimos ahora. Muy bien. Y una vez que la tenemos, nos pasamos a la siguiente pestaña, que es, como en este caso vamos a utilizar una passphrase, no vamos a utilizar servidor radius, esto lo podemos obviar directamente, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, nos pasamos a la pestaña de QoS. En QoS podemos habilitar la opción de AVC. AVC también es una tecnología propietaria de Cisco que nos permite analizar a nivel 7 el tráfico que se va a cursar en este SSID. Como este controlador es un controlador virtual, esta opción no aparece aquí disponible directamente, sino que para poder habilitarla tendríamos que hacerlo a través de un FlexConnect Group, ¿de acuerdo? Aún así, esta opción vendría siempre debajo del box de Quality of Services, ¿vale? Aparecería aquí, os pongo una captura en el que podéis ver en un controlador convencional efectivamente dónde está para poder habilitarlo. Una vez que lo habilitáis, esa funcionalidad ya automáticamente está funcionando, ¿vale? Y por último, tendríamos la pestaña de avance donde podemos habilitar o deshabilitar varias opciones. La primera que recomienda el fabricante es poner el Session Timeout a 7200 segundos, ¿de acuerdo? La segunda es deshabilitar las extensiones de Aironet siempre y cuando no se utilice telefonía Wi-Fi, ¿de acuerdo? O en este caso también que no se utilice ningún tipo de Workgroup Bridge. Hay que un equipo, una AP que funcionando como Workgroup Bridge se tenga que conectar a una AP de infraestructura de los nuestros, ¿vale? Así que por defecto lo deshabilitamos. La opción de peer-to-peer blocking. Por defecto, para SSIDs de invitados, SSID de cortesías en la que yo quiero dar el acceso a gente de fuera de mi empresa y que no quiero que se comuniquen entre ellos, lo pondría en drop, ¿de acuerdo? Para el resto lo podemos dejar en disable, que también es una buena opción, ¿de acuerdo? Por otro lado, la parte de DHCP, podemos definir que para este SSID las IPs se reciban por DHCP y no se permitan IPs fijas, ¿de acuerdo? Ojo con esta opción porque al igual que antes hemos hablado con las extensiones de Aironet, si yo pongo esto puede impactar en el roaming para dispositivos que estén utilizando voz sobre Wi-Fi como teléfonos Wi-Fi o videoconferencias, si estamos haciendo roaming entre puntos de acceso, con lo cual mucho cuidado con esta opción. Adicionalmente a esto también tenemos la opción de habilitar opciones de balanceo o bien a través de puntos de acceso con load balancing o bien a través de las radios dentro de un mismo punto de acceso como es Band Select. Yo suelo habilitar solo Band Select, ¿de acuerdo? Pero también dice el fabricante que ojo, porque este tipo de balanceo puede impactar negativamente en el funcionamiento de la voz sobre IP o de videoconferencia cuando hacemos roaming, ¿de acuerdo? Por último, tener en cuenta, siempre es importante a nivel local, si utilizamos si estamos haciendo relay de DHCP, que en este caso no lo estamos haciendo, no podemos hacer profiling de los dispositivos a través de DHCP, pero sí podemos habilitar HTTP profiling. Esto lo que nos permite es que nuestro controlador pueda obtener información del cliente que se ha conectado, pues del sistema operativo que está utilizando y demás, ¿vale? A través del tráfico HTTP, que puede ser interesante. Y como os comentaba, a nivel de FlexConnect, como este controlador es un virtual controller, por defecto la opción de FlexConnect Local Switching viene habilitada. Si yo lo que quiero es que el tráfico de este SSID se conmute localmente en el punto de acceso,
lo tengo que mantener habilitado. Pero si lo que yo quiero es que el tráfico de nuestro punto de acceso se conmute centralizadamente, es decir, que llegue al controller y el controller lo suelte por el interfaz que hemos creado o que hemos configurado antes de corporativo, esto lo tenemos que deshabilitar. ¿De acuerdo? Las opciones que nos quedarían de 11K y 11V se refieren a temas referentes a roaming y que son interesantes si los dispositivos lo soportan, sobre todo para dispositivos de Apple. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, le daremos a aplicar, nos sale un warning. En este caso, como hemos habilitado OneSelect diciendo que puede impactar en las aplicaciones sensitivas de voz, vamos a aceptar y nuestro SSID quedaría creado y ya lo tendremos aquí. ¿De acuerdo? Y con esto terminaríamos este vídeo. Espero que os haya sido bastante útil. Cualquier tipo de duda, consulta, os invito a que nos lo dejéis ahí en comentarios. Si os ha parecido interesante, os agradeceríamos un like, suscribiros para recibir más información y espero veros pronto. ¡Hasta luego!